Muy bien, espero ceñirme al tiempo. Comentar, los archivos hoy en día resultan prácticamente imprescindibles cuando se hacen estudios o investigaciones sobre historia de la arqueología. Los archivos resultan una herramienta que, si no dispusiéramos de ella, si no dispusiéramos de los documentos, efectivamente nos faltaría algo. La existencia de esos archivos, el acceso a esos archivos, entonces, para nosotros resulta fundamental. A lo largo de ayer, esta mañana hemos visto, por ejemplo, la ponencia de Juan Blánquez y Lourdes Roldán sobre el Centro Documental de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid, todo lo que están haciendo en ese campo. También los trabajos de Carmen Alonso sobre las excavaciones vesuvianas del siglo XVIII, los de Rebeca Recio sobre el archivo del Museo Cerralbo, lo de David Sevillano sobre los manuscritos de la Biblioteca de Dunhuag, Gloria Mora y Trinidad Tortosa, los trabajos que habían realizado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También Mariano Rodríguez ayer nos hablaba sobre las intervenciones arqueológicas de Blas Taracena, utilizando para ello el archivo de la excelentísima Diputación de Burgos. Entonces vemos que todos estos trabajos, todos estos en pro de los archivos, pues efectivamente, si no los tuviéramos, pues no podíamos hacer muchas de las cosas que estamos realizando. El objetivo de este trabajo es el concretar un poco, primero, cuál es la legislación que existe hoy sobre los archivos, con la cual nosotros estamos trabajando. Y, por último, también ver la utilidad que tienen en historia de la arqueología. Ayer planteaba Víctor Fernández cómo la historia de la ciencia tiene mucho que ver, lógicamente, con la historia de la arqueología. Nos hablaba de Popper, de Kuhn, de Lakatos, Feyerabend, Piaget y, por supuesto, Foucault. Foucault es el que nos va a relacionar lo que son archivos con el término arqueología. De hecho, nos comenta cómo tienen un mismo origen. Tanto la palabra archivos viene de arqueo, del origen, y igual pasa con arqueología. Y entonces él plantea, Foucault, cómo el término de arqueología remite al tipo de investigación que se dedica a extraer los acontecimientos discursivos como si estuvieran registrados en un archivo. Así pues, nosotros, por ejemplo, pues podemos ver ahí cómo efectivamente en la práctica resulta casi como una acumulación de documentos lo que es un yacimiento arqueológico, con una diferencia, por supuesto, como se ha dicho ya muchas veces, que nosotros, según vamos leyendo estas hojas se van destruyendo. Pero en el fondo es lo mismo y contiene y procede de lo mismo. Hace unos años, Gómez Pantoja publicó un libro, Excavando papeles, con unas aportaciones muy interesantes, pero, sin embargo, una de las cosas, quizás lo que más me gustó de todo, fue precisamente el título, Excavando papeles. Y me recordó mucho una de las... cuando uno está excavando, pues cuando uno hace un descubrimiento muy interesante, ese descubrimiento que es muy interesante te llama especialmente la atención y tienes un gran placer al descubrirlo. Y recuerdo cómo uno de los mayores placeres que tuve yo en mi vida no fue en un yacimiento arqueológico, sino que fue en el Archivo General de la Administración, en el Haga. Estaba en el Haga, llevaba buscando durante muchos años todo lo que tenía que ver con la Sociedad Antropológica Española, no me aparecía. Fui a buscarlo al Haga, tampoco me aparecía. De todas formas, yo, pues buscando temas relacionados con Vilanova, pues me acuerdo que saqué los documentos relacionados con el Museo de Ciencias Naturales. ¿Cuál sería mi estupor y mi admiración cuando empiezo a ver el acta constitucional de la Sociedad Antropológica Española? Que, por supuesto, todo eso estaba sin reseñar en el Haga. También estaba allí, pues, el testamento de Pedro González de Velasco. Estaban la venta del museo al Estado por parte de Pedro González de Velasco. ¿Quiénes habían intervenido? Todo eso que había llevado años buscando, resulta que me lo había encontrado allí. Y eso, el poder descubrir, o sea, el encontrarme con eso, y nunca puedo decir más que efectivamente fue una serendipia, porque es que fue algo que no estaba buscando, pues efectivamente eso se encontraba allí. Y eso es tanto como uno cuando puede encontrar, pues, un objeto muy interesante o muy valioso dentro de un yacimiento arqueológico. Sobre la importancia que tenemos, que desde la misma Sociedad Española de Historia de la Arqueología hemos dado a los archivos, pues tenemos, como hace unos años, hace ya 7 años, pues nosotros, la SEA,
Pues hicimos aquí precisamente las primeras jornadas SEAMAN, las hicimos aquí en este museo, y lo titulamos precisamente Documentos inéditos para la historia de la arqueología, donde efectivamente se plantearon muchas aportaciones utilizando para ello documentos y archivos. La Universidad de Jaén pues, ha utilizado los archivos de la arqueología ibérica, una arqueología para dos Españas, y para ello inclusive pues, ha planteado, recientemente ha publicado pues, un volumen sobre los archivos de la arqueología ibérica. Así pues, últimamente se hablan de varios tipos de patrimonio: patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio material, inmaterial, arquitectónico, arqueológico, etnológico, bibliográfico y documental. Vamos a hablar precisamente de este último, del bibliográfico y documental. Pues según la ley que se hablaba antes, la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, se define el patrimonio documental como el constituido por cuantos bienes reunidos o no en archivos y bibliotecas se declaren integrantes del mismo. Si se fijan, la definición en sí misma pues no dice nada, porque es una tautología. Se dice, es lo que digamos que es, entonces en sí mismo no dice nada. Sin embargo, en los artículos 49 y 50 se define qué es un documento. Y se entiende por documento, a efectos de la presente ley, toda expresión en lenguaje natural o convencional o cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material, inclusive los de soporte informático. Y en esta ley, además, se define lo que es un archivo y cuánto tiempo tiene que transcurrir para que un documento se pueda consultar libremente. 40 años para aquellos documentos procedentes de entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso, y por entidades de carácter privado, pero sobre todo las fundaciones, asociaciones culturales y educativas. Es decir, cuando es de carácter educativo, también puede ser solo de 40 años. Y en el resto de los casos, cuando se trata de otras entidades o personas físicas, entonces tienen que transcurrir 100 años para poder ser consultados. Eso, sin embargo, no es lo que pasa en la legislación internacional. La legislación internacional todavía es más severa. La legislación internacional establece criterios de antigüedad distintos a la española. 50 años para fotografías, películas con sus negativos respectivos, para los incunables y manuscritos, incluidos los mapas geográficos y las partituras musicales y archivos de todo tipo. Y 100 años para libros y mapas impresos. Esto es en el reglamento, como ya pueden ver ahí, de la Comunidad Económica Europea del 92. ¿Y qué se entiende por patrimonio bibliográfico y documental? Pues el patrimonio bibliográfico lo conforman las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado en escritura manuscrita o impresa, de las que no conste la existencia de al menos 3 ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos. Eso presenta varios problemas. En primer lugar, ¿qué pasa cuando tú tienes más de 3 ejemplares de obras publicadas de hace 100 años? ¿Qué pasa? ¿Que entonces ya no forman parte del patrimonio bibliográfico? Por el contrario, es que se da por supuesto que cuando aquellas obras posteriores a 1958 no van a quedar ni siquiera 3 obras en, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, o Biblioteca Nacional y alguna otra. Eso ya digo que se plantea algún problema en lo que en sí mismo se define por patrimonio bibliográfico y documental. Y bien, ¿qué utilidad tiene entonces el patrimonio documental para la arqueología? Pues en primer lugar, lógicamente, ver documentación de excavaciones antiguas en zonas donde se vuelve a excavar. Es decir, una vez que si uno va donde se ha excavado previamente, intenta volver a hacer una excavación, lógicamente, previamente debe volver a mirar qué es lo que se excavó allí. ¿Por qué? Pues primero te puedes encontrar, como suele suceder, pues que te encuentras una estratigrafía rara en algún sitio y resulta que es que se hizo un agujero previamente allí. Tienes que saberlo. ¿Y cómo? Pues utilizando los cuadernos de excavación. Entonces, para eso primero hay que ver esa documentación. También, inclusive, descubrir documentos sobre yacimientos ya excavados y de los que se desconocían los trabajos previos. Aquí, por ejemplo, resulta muy interesante, en muchos de los sitios que se ha excavado, yo he podido observar que en lugares donde previamente ha excavado Vilanova, yo porque he estado mirando, pues que luego se ha vuelto a excavar en el mismo yacimiento, ni siquiera se le cita y me consta que en algún caso el arqueólogo correspondiente ni siquiera sabía que allí había estado excavando previamente Vilanova. Bueno, pues eso, si se hubiera mirado en los documentos correspondientes que se encuentran en el AGA, pues habría visto cómo estos yacimientos ya excavados ya se habían excavado previamente.
por supuesto, investigar la existencia de posibles fraudes. Esto ya es más complicado, porque los fraudes científicos habitualmente rastros escritos suelen dejar muy poquitos, por muchas razones. Ayudar a conocer las redes denominadas colegios invisibles. Aquí ya sí que mucho más, en función de la documentación, sobre todo las cartas dirigidas. Todo lo que tiene que ver con los colegios invisibles, desde hace algo así como desde las finales de la Segunda Guerra Mundial, pues surgió el concepto de colegios invisibles. En el anterior congreso que hubo hace ya 10 años sobre historia de la arqueología, el Congreso Internacional de Historia de la Arqueología en la UNED, se planteó para el caso de la historia de la arqueología lo que suponían los colegios invisibles. Ciertamente los colegios invisibles existen y eso explicaría muchas veces por qué de vez en cuando sucede que hay algunos prehistoriadores o arqueólogos que han sido muy importantes en su tiempo y que luego prácticamente podemos decir que no han dejado seguidores y, por el contrario, otros que han tenido mucha menos importancia han tenido mucho más seguidores. El estudio de esas redes que se establecen es muy interesante precisamente para conocer todo lo que va a dar de sí la evolución de la arqueología. Y, por último, conocer el contexto teórico desde el que se formularon las distintas hipótesis. Y aquí vamos a ver ahora unos casos muy curiosos. El año pasado, en el 2013, se publicaba en Complutum un trabajo de Noel Colle, que son pues unas maquetas realizadas por Guié, que se encuentran en el Museo de Marsella. En su día estaba en el Museo de Marsella, eran maquetas explicativas sobre, pues, para que la gente cuando iba al museo a finales del siglo XIX, pues se le pudiese conocer cómo se desenvolvían pues, los seres primitivos y tal. Es muy curioso porque, por ejemplo, pues todo lo que son los palafitos de Suiza, pues son una de las ramas que sirvieron para organizar en su momento los estudios prehistóricos. Y entonces aquí se ven lo que se llamaban entonces los terramares, y entonces se ve, por ejemplo, aquí pues una reconstrucción justo, y además muy curioso, con una cueva para ver un poco desde lo que era el mundo neolítico, el mundo paleolítico al lado, porque esa era la concepción que tenían. Es decir, era un terramar, o los kioquemandins también que llamaban, bueno, pues eso era del mundo del neolítico, y luego estaba en el paleolítico, que en teoría decían que se vivía en cuevas. Mucho más curioso, y lo que más me llamó la atención, fue esta otra, realizada a finales del siglo XIX. Una villa gálica, o gala, donde están localizadas la granja, la ciudad y el lugar del sacrificio. ¿Cuál es el lugar del sacrificio? El dolmen. Entonces, todavía se está representando al dolmen, estamos hablando de finales del siglo XIX, todavía ya el celtismo ya en teoría había pasado, y vemos que solamente en teoría había pasado, todavía estaba ahí. Pero lo curioso del caso es la definición, no ya simplemente que hayan puesto el dolmen, sino la piedra de sacrificio. Ustedes habrán visto cómo durante todo el siglo XIX, cuando se definían lo que era un dolmen, pues una de las primeras cosas que te hacían los prehistoriadores del siglo XIX era, para ver si era realmente un dolmen o no, era si encontraban el canal por donde discurría la sangre cuando se había hecho el sacrificio humano. Entonces, todavía poner relacionado con lo que eran con los galos, los dólmenes, pues llama bastante la atención. En esos momentos ya los prehistoriadores, la mayoría de ellos no lo defendía, y sin embargo, cuando se hacen las reproducciones correspondientes, pues ahí la vemos, ¿no? Y bien, y ya pasamos a otro tema, que es la digitalización de los archivos. La digitalización de los archivos, en el informe sobre archivos de la Unión Europea, ampliado, en 2005, se planteaban 5 acciones prioritarias relacionadas con la digitalización de archivos, de las cuales voy a mencionar básicamente 3. Por una parte, la acción número 2, que era el refuerzo de la cooperación interdisciplinar a escala europea en materia de documentos y de archivos electrónicos, que veremos que eso últimamente está teniendo un cierto consenso y aceptación. La acción número 3, que es la creación y mantenimiento de un portal Internet para facilitar el acceso a los documentos y archivos en Europa. Esto acaba de materializarse muy recientemente. El pasado 27 de octubre es cuando se firmaron las escrituras por las que se creaba la Fundación Archives Portal Europe, APEF, en La Haya. Con esto se culminaba la última fase del proyecto europeo APEX.
Bien, esta es la creación. Lo que pasa es que aquí hay un detalle muy curioso, que si se fijan al final, uno se plantea cuál es la posibilidad de éxito que tiene. Porque se dice, así se asegura que, en la última frase del párrafo, dice, así se asegura que Archive Portal Europe, que no recibirá más financiación de la Unión Europea, después de 2015 podrá continuar y mejorar su desarrollo. Es decir, lo de siempre y de lo que estamos acostumbrados. Que la financiación para todo lo que tiene que ver cultura, no ya por parte española, sino por parte europea, piensa ir decayendo y piensa ir dejándose. Y todo se va a ir dejando en manos privadas. ¿En qué va a quedar eso? Pues no lo podemos ir temiendo, todo lo que es siempre un abandono a una fundación, a ver en qué concluye. Y, por último, la acción número 4, una legislación comunitaria y nacional relativa a la gestión de los documentos y los archivos y a su acceso. La verdad es que ahí falta todavía, como vamos a ver dentro de un momento, falta todavía mucho que trabajar porque no tenemos ni siquiera una legislación, más que una legislación, una práctica unitaria en España, mucho más difícil y mucho más complicado para tener una práctica en toda la Unión Europea en conjunto. Aquí en España tenemos el portal de archivos españoles PARES, que a muchos de nosotros lo habremos consultado. Problema grande, según vamos a ver ahora. Pues el primer problema grande que tenemos es que cuando vamos a consultarlo, habitualmente no tenemos lo que sí que tenemos habitualmente son los catálogos bien explicitados para que vayamos a los archivos correspondientes, pero una cosa que podíamos hacer y no se hace es, una vez que están digitalizados, porque en la mayoría de los casos están digitalizados, es ponerlos para una consulta libre. Tan es así, como vamos a ver ahora dentro de poco, que muy frecuentemente lo que hacen algunas instituciones es digitalizan el documento y no lo ponen que se pueda visualizar. Otras veces, por el contrario, lo digitalizan y lo ponen visualizar. Pero se puede visualizar de una forma tan complicada, tan difícil, que es imposible que lo puedas ver completo. No sé, estoy pensando ahora mismo, pues residencia de estudiantes que veremos dentro de un momento. También está en Cervantes Virtual, también hay un apartado que he señalado aquí, pues hay documentos, muy pocos y menos relacionados con arqueología, pero también aquí puedes acceder a ellos, si bien es cierto que es muy poco. Como archivos importantes aquí en España, pues tendríamos por una parte el Museo Arqueológico Nacional, que tiene aquí una buena documentación, por ejemplo, según vimos en el Congreso, en el Documentos Inéditos para la Historia de la Arqueología de hace 7 años, pues vimos, por ejemplo, toda la colección Siret, o buena parte, toda la documentación Siret, se encuentra aquí, con los cuadernos de campo, etcétera, etcétera. El Ministerio de Cultura tiene, por supuesto, una gran cantidad de archivos y lo que decía antes de los fondos del Archivo General de la Administración. El Archivo General de la Administración tiene muchísimos documentos. Lo que pasa, el problema gordo, desde mi punto de vista, es que esos documentos, si bien es cierto que muchos de ellos los tienen digitalizados y nos sirven muy bien para poder acceder a ellos, pues como decía antes, uno va a ver, puede descubrir muchísimas cosas, pero estando digitalizados no son visibles, es decir, no son visibles por Internet. Con lo cual no están abiertos las 24 horas. La idea de PARES es que estén abiertos los documentos 24 horas, tú los puedas consultar un domingo a las 8 de la tarde, tú puedas estar investigando en tu casa y estar consultándolo. Sin embargo, eso en la práctica no es así. El Archivo General de la Administración tiene muchísimos documentos, por ejemplo, aquí yo he podido investigar pues desde todo lo que es la documentación de Vilanova a toda la documentación, por ejemplo, muy interesante la documentación de Eguren, de Enrique Eguren. Muy interesante, por ejemplo, ahí se ve pues cómo pasó pues todos los juicios que tuvo que pasar cuando acabó la Guerra Civil y eso explicaría muy bien a partir de lo que pasó, porque ahí pasaron unas cosas muy curiosas. Tuvo que pasar un primer juicio, un segundo juicio y después del segundo juicio le hacen, pues me parece, si no recuerdo mal, que rector de la Universidad de Oviedo. Hay algo está pasando, pero lo que pasa es que al mismo tiempo que sucede eso, Barandiarán se ha tenido que marchar, se ha tenido que exiliar. Aranzadi está pasándolo muy mal en Barcelona y Eguren se queja de que ni Barandiarán ni Aranzadi le quieren saludar, quieren contacto con él. Algo había pasado. ¿Qué es lo que había pasado? Pues no es, eso ya sí que no aparece en el expediente.
te lo puedes figurar, lo que ha pasado ahí, pero lo cierto es que lo que sucede en cualquier caso es que después de la Guerra Civil sí que vienen muy bien expuestos todo lo que, de qué se le acusaba a Eguren. Por ejemplo, se le acusaba a Eguren de que su mujer había pertenecido antes de la Guerra Civil a las Emakumeak, o sea, al grupo de mujeres del PNV, ¿no? Entonces, bien, pues esa documentación se encuentra ahí, como se encuentra la de, yo en principio, para buscar datos de cualquiera, el primer sitio para buscar es el Archivo General de la Administración. Por supuesto, el Archivo Histórico Nacional en universidades, pues archivos ahí relacionados con Cascales o con Manuel Gómez Moreno. ¿Para qué sirven más los archivos? Una cosa muy curiosa, una anécdota que sí que quiero comentar. Hace unos años, pues, compré un libro a la París-Valencia, el viaje científico a Dinamarca y Suecia. Cuando me mandan el libro, me encuentro con que tiene una dedicatoria a Monsieur Himmler y es homage del, entiendo que es el homage del autor, es el autor el que ha hecho, se lo ha regalado. El problema del viaje a Dinamarca y Suecia es que en teoría figuran dos autores. Por una parte está Vilanova y por otra parte está Tubino. Entonces, ¿a quién de los dos correspondería esta letra y esta firma? Pues es fácil, desde pares hay una colección de autógrafos de Eugenio Alonso Sanjurjo y entonces pues pudimos ver la firma de Tubino, pudimos ver la firma de Vilanova, pudimos comparar los tres documentos, el que tenía yo en el libro, el que tenía Tubino, el que tenía Vilanova. Efectivamente lo pude hacer desde casa. Estaba claro que el escrito, que lo más del autor, pues pertenecía a Vilanova. Bueno, pues decir, bueno, pues mira, pues es un caso curioso, es una anécdota. No, desde mi punto de vista es mucho más que una anécdota. Es decir, que en la librería París-Valencia, radicada en Valencia, hubiese esta obra de Himmler, no lo puedo atestiguar todavía, no lo puedo asegurar todavía, pero sabido es el escaso interés por la prehistoria que tenía Himmler. Entonces a mí lo que me da la impresión es que, o bien el libro se dedicó por parte de Vilanova, que Vilanova se pasaba allí más de la mitad del año, Vilanova le firmó el libro y no se lo llegó a entregar, podría ser. Más fácil es que Vilanova le entregase el libro y Himmler lo perdiera en la misma Valencia. Y entonces, como ven, se pueden sacar muchos más datos de los que aparentemente se encuentran en el... Bueno, más cosas se pueden, por ejemplo, también, por supuesto, el Archivo General de Simancas, que pueden ver aquí sobre Cartagena, una canalización en Cartagena, o más sobre otro también encontrado en Cartagena. El Museo de Ciencias Naturales también tiene muchísima documentación para lo que tiene que ver con prehistoria, sobre todo además esa documentación de antes de que se configurase los estudios prehistóricos. Es decir, si decimos, lógicamente tenemos antes de 1860, después de 1860, para antes de 1860, el Museo de Ciencias Naturales también te aporta muchísima documentación. Por ejemplo, Miguel Rodríguez Ferrer, en los años 40, practica excavaciones arqueológicas con interés de sacar objetos arqueológicos en Cuba. Él se tiene que ir exiliado a Cuba y ¿qué es lo que hace? Pues coge esa documentación y la manda al Museo de Ciencias Naturales. Entonces, encuentra pues desde objetos arqueológicos, de interés arqueológico, hasta cráneos. Él los remite, que luego, por supuesto, muchos años más tarde, cuando esos cráneos cuando la ciencia prehistórica esté en marcha, Rodríguez Ferrer será amigo de Vilanova y entonces dirá: yo he sido el primero que ha hecho excavaciones arqueológicas en España y he sacado a seres al primer primitivo que había entonces en España, Cuba, en esos momentos era española, pues he sido el primero que lo he encontrado, ¿no? Entonces, pues tiene de mucho, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las instituciones, la Junta Superior de Excavaciones, sobre todo la Junta para la Ampliación de Estudios y todas estas publicaciones que se hicieron desde el Museo de Ciencias Naturales de principios del siglo XX. Buena parte de la documentación se encuentra ahí. También un museo curiosísimo, el Museo de la Escuela de Minas de Madrid,
tiene objetos muy interesantes, tiene documentos muy interesantes. Por ejemplo, los que se envían el Marqués de la Ribera, Jiménez de Sandoval, envía una serie de piedras, de útiles prehistóricos de toda la zona de Suecia, cuando está de embajador en Dinamarca. Se hace amigo de Thomsen. Y estamos hablando de los años 40, finales de los años 40, quizás 50. Le regalan una serie de objetos, de piezas prehistóricas, o piezas prehistóricas que va a remitir a la Escuela de Minas, de las cuales algunas llegarán aquí a esta casa, al Museo de Ciencias Naturales, y otras se quedarán en la Escuela de Minas. Por eso, hoy en día, la Escuela de Minas tiene pues útiles prehistóricos enviados en los años 50, es decir, antes de que se hubiese configurado la ciencia prehistórica, se encuentran en la Escuela de Minas de Madrid, se encuentran también aquí. No tengo tan claro cómo esas piezas llegaron aquí al Museo Arqueológico Nacional, si no es porque de alguna manera se enviaran, se remitieran, porque las piezas que en teoría tiene el Museo Arqueológico Nacional corresponderían a las que, precisamente del libro que he mencionado antes, del viaje a Dinamarca y Suecia, pues Vilanova y Tubino trajeron una colección de piezas de Dinamarca y entonces pues son las que están aquí. Sin embargo, en el museo, por aquel de Gabinete a Museo, el libro aquel, pues se comentaba que precisamente que algunas de las piezas que hay aquí proceden precisamente de las enviadas por el Marqués de la Ribera. El Marqués de la Ribera no pudo enviarlas en los años 50. No pudo enviarla en los años 50 al Museo Arqueológico Nacional por una sencilla razón: el Museo Arqueológico Nacional no existía. Entonces, de alguna manera han tenido que ir de la Escuela de Minas al Museo Arqueológico Nacional. Pero bueno, lo cierto es que en la Escuela de Minas figuran todos esos objetos, algunos de ellos prehistóricos, que envió el Marqués de la Ribera al Museo de la Escuela de Minas de Madrid. También hay otros documentos de gran interés. Por supuesto, el archivo de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que veíamos esta mañana. El archivo de la Residencia de Estudiantes, también muy interesante. Y aquí sí que quería comentar, bueno, tengo que decir una cosa al respecto de los archivos. Pasa una cosa, que igual que decía hace un rato a Ruiz de Arbulo en relación con los planes de estudio y otras cosas, que esto es lo que tenemos hoy, que no sabemos lo que va a ser mañana, porque esto está en continuo cambio, con los archivos todavía mucho más. Es decir, me he encontrado, por ejemplo, con el archivo de la Residencia de Estudiantes. Hará ya unos cuantos años, pues igual no exagero si digo que 20 años quizás. Pues tenía todo, mucho por lo menos, yo no sé si todo, pero muchísimo lo tenía abierto, se podía consultar, estaba muy bien. Poco después solamente podías ver unas cuantas fichas. El resto, si querías ver, pues tenías que estar suscrito y era de pago. Ahora no. Ahora puedes verlo. Lo que pasa es que lo ves de una manera, pero por supuesto no te puedes bajar nada y los puedes ver de una manera tan dificultosa. Por ejemplo, cada documento lo tienes que ver por mitades. Entonces, claro, figurémonos lo que es leer un documento, primero una parte, luego la otra, tienes que estar continuamente, total, que te agota o sea, si tú quieres ver un documento, ves un documento, ese documento, y se acabó porque ya no ves más, porque estás agotado. Entonces, no sé cómo estará de aquí a un poco, pero hoy en día, desde luego, con fecha de esta semana, se encontraba el poder consultar, que lo he estado consultando precisamente para esta ponencia. ¿Otros archivos? Pues, por supuesto, archivos provinciales, archivos municipales, archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, muy interesante, por ejemplo, para ver lo del Marqués de la Ribera, o para ver lo de Rodríguez Ferrer también, en algún caso también, por ejemplo, para ver lo de William Macpherson. Pues la documentación principal se encuentra en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, por ejemplo, hoy, a fecha de hoy, hace 15 años, cuando empecé a ir al Ministerio de Asuntos Exteriores, eso estaba abierto y se podía acceder libremente. Hoy en día eso se encuentra más que cerrado. De hecho, si uno entra en la página web, ni siquiera te dice cuál es su horario de apertura, porque directamente lo que han hecho ha sido cerrar el archivo. Empezaron primero a poner dificultades, cada vez más dificultades, y hoy en día ya ese archivo se encuentra cerrado. Archivos de museos, archivos de universidades, archivos de otras instituciones oficiales, como por ejemplo el ICME, que también tiene muchísima documentación. Tengamos en cuenta la importancia de los ingenieros de minas en la arqueología.
en los estudios arqueológicos de prehistoria, sobre todo, de, por ejemplo, Botella y Hornos, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchos de estos todavía a principios del siglo XX, cuando está en marcha el INME, incluso en su sede actual, pues todavía hacían aportaciones, por lo tanto, todavía el archivo tiene importancia. Por ejemplo, cosa que estoy buscando, me consta que Casiano de Prado, lo digo porque hay documentos que así lo dicen en el siglo XIX, me consta que Casiano de Prado, antes de 1860, había hecho estudios arqueológicos. Hay documentos que así lo dicen, por ejemplo, Natalio Monreal, que era entonces el jefe que había estado jefe de Casiano de Prado, pues así lo había comentado. Sin embargo, esa documentación que tenía Natalio Monreal, que luego había pasado a otro, esa documentación se ha perdido. Alguna está apareciendo en el INME. O sea, con eso quiero decir, la más importante, o por lo menos la que más me importa a mí en relación con el tema que nos ocupa, ¿no? Pero otra documentación de Casiano de Prado ya ha aparecido en el INME. Son documentaciones, está claro, que todavía no está bien catalogada, que todavía no está catalogada, pero entonces en muchos de esos centros todavía podemos encontrar cosas de muchísimo interés. Y muy bien, pues eso es todo. Pues muchas gracias y nada.